Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Sin embargo, una magnífica luz brillará para tus santos, los egipcios que oían su voz sin distinguir su figura, los felicitaban por no haber padecido con ellos, les daban las gracias porque no se vengaban de los agravios recibidos y les pedían perdón por su conducta hostil. Tú, en cambio, preparaste una columna de fuego como guía para el viaje desconocido y como sol inofensivo para la gloriosa travesía. Bien merecían verse privados de luz y prisioneros de las tinieblas, quienes tuvieran encarcelados a tus hijos, que habían de dar el mundo la luz incorruptible del ley. Sabiduría 18, del 1 al 4. Bien, bienvenidos al episodio. Bienvenidos al episodio 383, y estamos en el día 14 de Immanuel Kant. Y hoy vamos a dar un resumen de lo que hemos hecho, ¿no? Un resumen corto. Vamos a empezar con un resumen de esta hora para tener claro lo que quiere decir Kant y dónde estamos y dónde nos encontramos bien ubicados, ¿no? Entonces, en la crítica de la razón pura, como se puede ver, hay muchos capítulos, ¿no? Muchos títulos. Sin embargo, Kant quiere explicar cómo es posible un conocimiento seguro, ¿no? Cómo es posible un conocimiento seguro. Y hablamos de los juicios sintéticos a priori, ¿no? Que cómo es posible que existan estos juicios. Entonces, Kant quiere explicar cómo es posible el conocimiento seguro, como el de las matemáticas, como el de la física y demás, ¿no? Y entonces va a hacer la diferencia entre el conocimiento a priori y el conocimiento a posteriori. Y los juicios sintéticos a priori también tienen este marco especial dentro de esta diferencia. Bien, un conocimiento a priori es un conocimiento que proviene, que no proviene de la experiencia, es previo a la experiencia, es universal y a la vez es necesario que tengamos este conocimiento. El conocimiento posterior es el conocimiento basado en las experiencias, en las cosas que hemos experimentado, entonces lo llamamos a posteriori, todos estos conocimientos que corresponden a la parte de la experiencia. Y los juicios sintéticos a priori son conocimientos nuevos que no vienen de la experiencia, pero son universales y van a agregar algo nuevo, ¿no? Van a expandir la conciencia, pero no vienen de la experiencia. Entonces, ¿cómo de la experiencia sensible de los fenómenos? Claramente, ¿no? Porque tenemos esta noción de que conoce la verdad. Entonces, la verdad es algo que no es experimentable fenoménicamente, pero sí es experimentable porque expande el conocimiento. Entonces trata de explicar estos juicios sintéticos a priori, trata de explicar la verdad. Bien, solo hablando este pequeño plus, ¿no? Para hablar de los juicios sintéticos a priori, que son conocimientos nuevos que expanden la conciencia, que no vienen de la experiencia, pero son universales y son la clave de su filosofía, ¿no? ¿Cómo es posible estos juicios? Entonces se pregunta esto Kant y trata de responder esto Kant. Y para esto habla de la estética trascendental, ¿no? Estética se refiere a las cosas que percibimos. A la estética corresponde al ámbito de la filosofía tiene una tradición bien larga, ¿no? Pero en el arte corresponde esta parte sensible de las cosas, de perceptible de las cosas, ¿no? Entonces estudia en Kant, en la estética trascendental, cómo conocemos por medio de los sentidos. Lo que para la fenomenología sería esto, ¿no? La explicación de cómo nosotros experimentamos las cosas, de cómo vivimos las cosas. Pero en Kant es estética trascendental, el estudio de cómo conocemos por medio de los sentidos. Entonces Kant dice, ¿no?
conocemos por medio de los sentidos porque hay a priori de espacio y tiempo, que no son cosas reales fuera de nosotros, sino son formas de nuestra sensibilidad. O sea, por ejemplo, no puedes estudiar el tiempo. Evidentemente puedes tener un reloj, un cronómetro, puedes dibujar los segundos, pero no puedes estudiarlo físicamente, materialmente. Entonces Cáncer se da cuenta de esto, ¿no? Y espacio también es algo abstracto. Espacio no es esta mesa, no es este cuerpo, no es esta puerta, esta pared. Espacio es todo lo que constituye a una experiencia. Entonces Kant está dándose cuenta de que lo que nosotros llamamos espacio no es algo que podamos estudiar. No podemos agarrar el espacio y descomponerlo materialmente, me refiero, no podemos hacer eso. Evidentemente podemos estudiar los fenómenos del espacio, que es diferente, ¿no? Como las plantas, la naturaleza, la gravedad, etcétera, 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 etcétera. Y por ello está diciendo que tiempo y espacio no son cosas reales fuera de nosotros, que nosotros le hemos dado este sentido de existencia, de verdad, de cosa objetiva. Estas son formas de nuestra sensibilidad, que son estructuras mentales que van a organizar lo que nosotros vamos percibiendo. Solo por esto Kant ya es alguien completamente brillante, genio. Que en la filosofía no se crea mucho en los genios, ¿no? En este sentido. Después viene la analítica trascendental. La analítica trascendental, que es el estudio del entendimiento, ¿no? En general. Entonces acá se pone a investigar cómo pensamos lo que percibimos. Ya, yo percibo este libro, lo veo, lo abro, entonces voy a explicar cómo estoy pensando este libro, ¿no? Cómo ocurre este proceso de percepción a nivel mental, ¿no? Y aquí introduce las categorías que vimos, que son 4, ¿no? Cuantidad, cualidad, relación, modalidad. Entonces son conceptos básicos del entendimiento. Y aquí dentro de estas categorías están la causalidad, la sustancia, la unidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las categorías no vienen de la experiencia tampoco, porque son reglas que nuestra mente usa para organizar la realidad, para organizar lo que podemos experimentar. Entonces en la analítica trascendental se encarga de estudiar esto, ya también del entendimiento, ¿no? Y aquí hace la lógica trascendental, no pasa de los juicios lógicos a los juicios ontológicos, y lo del nombre de lógica trascendental. Luego habla de los principios del entendimiento puro. Ya hablamos de estos principios del entendimiento puro, que se dividen en 2: principios matemáticos y principios dinámicos. Principios matemáticos, que permiten construir objetos en la intuición, espacio y tiempo, y mediarlos por medio de los esquemas, la síntesis de aprehensión. Y luego están los principios dinámicos, que son regulativos, son esta guía de cómo organizar la experiencia, y no van a construir objetos, sino van a organizar la experiencia, ¿no? Esto primero, pero a nivel mucho más profundo, inconsciente incluso. Entonces, aquí aparecen las analogías de la experiencia, donde estamos nosotros ahora, porque ya dijimos que estos principios eran 4 principios del entendimiento, y aquí los tengo: 4 principios del entendimiento, axiomas de la intuición, anticipaciones de la percepción, analogías de la experiencia, postulados del pensar empírico en general. Estamos en analogías de la experiencia, y estas analogías de la experiencia se dividen en 3. Bueno, nos explica acá en 3 partes: el principio de la permanencia de la sustancia, el principio de la sucesión en el tiempo según la ley de causalidad, y el tercero, que es el principio de la simultaneidad según la ley de la acción y la reacción, o de la reciprocidad. En este sentido estamos acá, ¿no? En la analogía, vamos a entrar a la permanencia de la sustancia. Entonces, vamos a adentrarnos en este capítulo, que corresponde al tercer principio del entendimiento, que es las analogías de la experiencia.
Ya hicimos los axiomas de la intuición, las percepciones, las alteraciones de la percepción. Ahora nos toca básicamente el tercer punto, que es, el tercer principio, que es las analogías de la experiencia, y con la primera analogía de la analogía de las experiencias, que es el principio de permanencia de la sustancia. Entonces dice: la sustancia es permanente en todos los cambios de los fenómenos y su cantidad ni aumenta ni disminuye en la naturaleza. Bien, una vez la introducción, vamos a empezar. Prueba: todos los fenómenos están en el tiempo y solo en él pueden ser representadas la simultaneidad y la sucesión como su substrato o forma permanente de la intuición interna, el tiempo, pues en el que tiene que pensarse todo cambio de fenómenos, es en el tiempo, permanece y no cambia. La sucesión o la simultaneidad no pueden ser representadas más que como sus determinaciones, mas el tiempo no puede ser percibido por sí mismo. Luego es menester buscar en los objetos de la permanencia, es decir, en los fenómenos, el substratum que representa el tiempo en general y donde toda sucesión o simultaneidad pueden percibirse en la aprehensión, por medio de la relación de los fenómenos con ese substratum, pero el substratum de todo lo real, es decir, de todo cuanto pertenece a la existencia de las cosas, es la sustancia, en donde todo lo que pertenece a la existencia solo puede concebirse como determinación. Por consiguiente, eso permanece, en lo que necesariamente están determinadas todas las relaciones cronológicas de los fenómenos. Es la sustancia del fenómeno, es decir, lo que en él hay de real que como sustratum de todo cambio permanece siempre siendo el mismo, y como esta sustancia no puede cambiar en su existencia, su quantum en la naturaleza no puede aumentar ni disminuir. Nuestras representaciones del universo del fenómeno es siempre sucesiva y por consiguiente siempre mudable. Es pues imposible que podamos nunca determinar por este solo medio si esta diversidad como objeto de la experiencia simultánea o sucesiva, a menos que no tenga por fundamento algo que siempre sé, algo durable, permanente, del que todo cambio y toda simultaneidad no sean más que otros tantos modos de ser modi. Por consiguiente, solo en lo permanente son posibles las representaciones de tiempo, porque la simultaneidad y la sucesión son meras relaciones de tiempo, es decir, que lo permanente y la sucesión son meras relaciones de tiempo, es decir, que lo permanente para la representación empírica del tiempo mismo es el sustratum. El sustratum se mantiene como algo que siempre permanece a pesar de los cambios, es lo que quiere decir Kant. Pero su lenguaje técnico hace que para los filósofos sea mucho más entendible, y aparte para no dejar ninguna parte suelta. Luego dice: la permanencia expresa en tiempo, en general el tiempo, como el correlativo constante de toda existencia de fenómenos, en todo cambio y de toda simultaneidad. En efecto, el cambio no concierne al tiempo en sí, sino solo a los fenómenos en el tiempo, de la misma manera que la simultaneidad no es un modo de tiempo mismo en el que no existen partes simultáneas sino solo sucesivas. Si se atribuyera al tiempo mismo una sucesión, sería preciso concebir de nuevo otro tiempo en el que fuera posible esta sucesión. Solo por lo permanente recibe la existencia en las diferentes partes de la serie sucesiva del tiempo una cuantidad que se llama duración, porque en la simple sucesión la existencia aparece y desaparece sin cesar, no teniendo nunca la menor cuantidad. No existe pues la relación de tiempo sin este permanente, mas como el tiempo no puede ser percibido en sí mismo, se sigue que esto permanente de los fenómenos es el sustratum de toda determinación del tiempo, y también por consiguiente la condición de la posibilidad de toda unidad sintética de las percepciones, es decir, de la experiencia y toda existencia. Todo cambio en el tiempo no debe de considerarse más que como un modo de lo que dura y no cambia. Lo permanente pues en los fenómenos es el objeto mismo, es decir, la sustancia
o el poenomenon, que es correspondiente al fenómeno, ¿no? Pero este poenomenon es la sustancia. Bien, luego dice, más lo que cambia o puede cambiar es solo el modo de existencia de esta sustancia, el accidente, por así decirlo. Bueno, de hecho es así, pero no lo dice Kant. Entonces, o mejor dicho, sus determinaciones, dice determinaciones. Yo veo que en todo tiempo, no solo los filósofos, sino también el vulgo ha tenido esta permanencia como un sustratum de todo cambio de fenómenos y seguirán siempre suponiendo como cosa indudable. Lo que hacen los filósofos es expresarlo con un poco más de precisión, al decir, en medio de todos los cambios que en el mundo ocurren, la sustancia permanece, solo el accidente cambia. Pero no encuentro en parte alguna la menor tentativa de demostrar esa proposición sintética, y hasta solo muy raramente la veo figurar en su lugar en las obras, al frente de estas leyes puras y enteramente a priori de la naturaleza. En verdad, decir que la sustancia es permanente es anunciar una proposición tautológica, porque esta permanencia es la única razón por la que aplicamos a los fenómenos la categoría de sustancia, y habría sido menester probar que en todos los fenómenos existe algo permanente, en el que lo mudable no es más que un modo de su existencia. Pero como semejante prueba no puede darse dogmáticamente, es decir, por medio del concepto, puesto que tiene por objeto una proposición sintética a priori, y como nadie ha pensado nunca que semejantes proposiciones no tienen valor más que en relación con la experiencia posible, y por consiguiente no pueden ser probadas sino por medio de una deducción de la posibilidad de la experiencia, no tienen nada de particular que, aun poniendo esta proposición sintética como fundamento de toda experiencia, porque es indispensable el conocimiento empírico que nunca haya sido demostrada. Bien, se preguntó a un filósofo cuál era el peso del humo. Muy interesante la pregunta, ¿cuál es el peso del humo? Y respondió, quitad el peso de la leña quemada, el de las cenizas, y tendréis el peso del humo, lo restante, ¿no? Él suponía pues cosa innegable, que la materia, la sustancia, ni aún en el fuego perdía nada, y que solo su forma sufría un cambio. Asimismo, la proposición nada sale de nada no era más que otra consecuencia del principio de permanencia, o mejor dicho, de la existencia siempre subsistente del sujeto propio de los fenómenos, porque si lo que se llama sustancia en el fenómeno ha de ser propiamente el sustratum de toda determinación del tiempo, es necesario que toda la existencia, así pasada como futura, esté única y exclusivamente determinada en él. Damos pues a un fenómeno el nombre de sustancia. Bien, la palabra permanencia, que parece referirse más o menos al futuro, sin embargo, como la necesidad interna de ser permanente es inseparable de la de haberlo sido siempre, puede seguirse conservando esa experiencia. Eran dos proposiciones que los antiguos unían íntimamente y que hoy se separan indebidamente, algunas veces suponiendo que se aplican a cosas en sí, y que la primera es contraria a la idea que el mundo depende de una causa suprema, aún en cuanto a su sustancia. Pero ese temor es infundado, porque aquí solo se trata de fenómenos en el campo de la experiencia, cuya unidad nunca sería posible si admitiéramos que ocurren cosas nuevas en cuanto a la sustancia. En este caso, en efecto, desaparecería lo que solo puede representar la unidad en el tiempo, es decir, la identidad del sustratum, en el que únicamente encuentra todo cambio su completa unidad, porque el sustratum es lo que permanece a pesar del cambio. Entonces va a llamarle sustancia fenoménica, ¿no? Pero esto más adelante. Entonces, pero tenga esta idea, ¿no? Que el sustratum siempre se permanece a través del cambio. Entonces, por eso dice, en el que únicamente encuentran todo cambio su completa unidad, y esta permanencia, sin embargo, no es más que la manera como nos representamos la existencia de las cosas. Las determinaciones de una sustancia, las que solo somos de su existencia, se llaman accidentes.
Ya, determinaciones de unas sustancias son llamadas accidentes, pero determinaciones de una sustancia siempre son ellas reales porque conciernen siempre también a la existencia de la sustancia. Las negociaciones solo son determinaciones que expresan la no existencia de alguna cosa en la sustancia, cuando se atribuye una existencia particular a esas determinaciones reales en la sustancia. Por ejemplo, al movimiento considerado como un accidente de la materia, se llama entonces a esa existencia inherencia para distinguirla de la sustancia, que se llama subsistencia. Pero de esto resultan muchas confusiones erróneas y se hablaría con mucha más exactitud y precisión designando únicamente por accidente la manera como la existencia de una sustancia ha sido positivamente determinada en vista, sin embargo, de las condiciones a que está sujeto el uso lógico de nuestro entendimiento. Es imposible aislar en cierto modo lo que puede cambiar en la existencia de una sustancia, mientras que la sustancia queda considerado en su relación con lo que es propiamente permanente y radical. Por esto se encuentra esta categoría bajo el título de relaciones, más como condición de esas relaciones que como manteniendo en sí una relación. En esta permanencia se funda también la legitimidad del concepto de cambio. El nacimiento, la muerte no son cambios de lo que nace y muere. El cambio es un modo de existencia que sucede a otro modo de existencia del mismo objeto. Ojo, modo de existencia. La vida y la muerte. Entonces, todo lo que cambia es, pues, permanente y solo su estado es lo que varía. Y como este cambio no es más que las determinaciones que pueden acabar o empezar, puede decirse, aunque carezca paradójico, que solo lo permanente, la sustancia, cambia y que lo mudable no sufre cambio alguno, sino solo una vicisitud, puesto que ciertas determinaciones cesan y que otras comienzan. En cambio, pues, no puede ser percibido más que en las sustancias, y no hay percepciones posibles del nacer y del morir, sino en cuanto son simples determinaciones de lo permanente, porque precisamente es eso permanente que imposibilita la representación del paso de un estado a otro, del no ser al ser, y empíricamente solo pueden conocerse como determinaciones mudables de lo que es permanente, para suponer que una cosa comienza a ser absolutamente y es necesario admitir un momento en el que no existe. Esa es la pregunta, más con qué ligar ese momento, sino con lo que ya existe, porque un tiempo vacío anterior no puede ser objeto de la percepción, pero si se enlaza en el nacimiento con cosas que ya antes existían y que han permanecido hasta ese instante, este nacimiento no ha sido más que una modificación de lo que ya existía. Ojo, atentos, es decir, de lo permanente. Y asimismo con el perecimiento de una cosa. Esto presupone la representación empírica de un tiempo en donde un fenómeno cesa de ser. Las sustancias en los fenómenos no son substratums de todas las determinaciones de tiempo. El nacimiento de unas y término de otras suprimirán hasta aquí la condición de la unidad empírica del tiempo, y los fenómenos se relacionarán entonces con dos clases de tiempo cuya existencia correría simultáneamente, lo que es un absurdo, porque no hay más que un tiempo en el que todos los demás tiempos no están simultáneamente, sino sucesivamente. La permanencia es pues una condición necesaria por la que únicamente puede determinarse los fenómenos como cosas u objetos en una experiencia posible, pero en lo que después sigue buscaremos cuál es el criterio empírico de esta permanencia necesaria y asimismo cuál el de la sustancialidad de los fenómenos. Y claramente te puedo hablar de la causalidad en la segunda analogía. Ahora he hablado de lo que permanece, ¿no? Y por qué permanece, y porque cuando nacemos ya tenemos espacio y tiempo como esta sustancia fenoménica que siempre permanece ante el cambio. Entonces morir y nacer es un cambio, pero la sustancia fenomenológica sigue existiendo. Entonces la idea principal o central es que en todo cambio de los fenómenos, de líquido a sólido, de sólido a vapor,
La sustancia permanece igual y solo cambian sus modos o accidentes. Y claro, hay una cantidad total de sustancia en la naturaleza que no aumenta ni disminuye, dice Kant. Entonces, todo lo que percibimos ocurre en el tiempo, y el tiempo no se percibe directamente, pero siempre está ahí como el escenario donde ocurren todas las cosas. Entonces, para entender cambios como movimiento, nacer, morir, necesitamos algo que no cambie. Eso es la sustancia. Entonces, lo que cambia son sus determinaciones, sus estados o el accidente, pero ya dijimos que Kant dice determinaciones, y cambian estas, sino la sustancia. Porque esto es muy interesante por las determinaciones, ¿no? Porque se va a determinar a vapor, se va a determinar agua, se va a determinar a hielo. Entonces por eso nunca llamo accidentes, determinaciones o estados siempre llama. Entonces el ejemplo que nos da es cuando quemamos madera, ¿no? Le pregunta cuenta la historia de un filósofo que le hace esa pregunta y demás. Entonces cuando quemamos madera, no desaparece la madera, sino se transforma, ¿no? ¿Y qué hace este filósofo? Pesa la madera y pesa las cenizas, y la resta de ambos es lo que se ha perdido o lo que se ha transformado, ¿no? No se pierde nada, dijimos, no se ha transformado. Y claramente la idea de la nada surge de la nada y nada se destruye. Esto explica esta permanencia de la que Kant está hablando, no permanece siempre a pesar del cambio. Entonces, cuando habla de sustancia también se refiere a él como poenomenon, que es lo permanente en los fenómenos, ¿no? Como esta sustancia fenoménica. El accidente ya sabemos que es el cambio o modos de existencia de la sustancia. La alteración es el cambio de estado de una sustancia, no su destrucción o su creación, sino el cambio de estado de una sustancia. Luego, porque dijimos que los accidentes son los que cambian la existencia de la sustancia, pero cuando cambia el estado de la sustancia, ahí se refiere a una alteración. Entonces necesitamos algo permanente para situar estos cambios en una línea temporal única, y Kant denomina esto la unidad del tiempo. Entonces Kant dice que para que podamos tener conciencia coherente del mundo, conciencia y experiencia, experiencia del mundo más que conciencia, debemos suponer que hay algo que siempre permanece a pesar de los cambios, ¿no? Todo cambia, pero hay algo que permanece. Ese algo no es la cosa en sí misma, sino que es la sustancia fenoménica. Esta sustancia fenoménica que sirve de base para toda la experiencia que podamos tener, ¿no? Por eso es el ejemplo que cuando nace un bebé, esta sustancia fenoménica aparece y claramente es percibida por aquel bebé que nace. Mi profesor decía que era un tipo de estructuralismo, ¿no? Donde todo ya estaba ya armado, y cuando nacía el bebé no hablaba de frente y decía tal cosa, sino que experimentaba el mundo y poco a poco hablaba con esta estructura que ya había creado en su mente, ¿no? Estas estructuras se encuentran en la filosofía de Saussure, y también podemos hablar de él en este filósofo que se llama Saussure, y no se me puede olvidar, escribís mucho sobre este filósofo, ese filósofo del lenguaje también, que es ¿cómo te llamas? Casillero así, Derrida, Jean-Jacques Derrida. Bien, entonces nos vemos el día de mañana, ¿no? Acabamos el episodio de hoy, muy corto. Y mañana nos vemos con la segunda analítica, el principio de la sucesión en el tiempo según la ley de la causalidad. Bien, cuídense todos, conózcanse a sí mismos, bendiciones a todos y por favor sean felices. Hasta el día de mañana.